Primeramente, buenas noches a todos. Mi nombre es Oneir de Jesús Quintero Escorcia, estudiante de Ingeniería Agroforestal, Ciudad Valledupar. Pues vengo en representación de la compañera Keilis María Reyes Castro, de Jorge Martínez Granado y de José del Carmen Ayus Ricardo. Pues bueno, venimos a hacer una presentación de las metodologías de evaluación y cómo afecta pues el cambio climático que nosotros vivimos a las plantas como tal. Tenemos como introducción que con esta actividad se dará a conocer pues nuestro punto de vista frente al cambio climático y las consecuencias que obviamente este trae a las plantas y al entorno que nos rodea, ya que pues afecta directamente a ecosistemas debido a las cantidades de emisiones de dióxido de carbono y demás. Bueno, para comenzar pues con la presentación, tenemos en cuenta que el calentamiento global pues no solo afecta pues a las plantas como tal, sino que está afectando la biodiversidad que nos rodea, incluso a nosotros mismos, porque estamos tendientes pues obviamente a exposición al sol debido a que este ha aumentado pues ha aumentado unos grados. Se entiende pues que el calentamiento global afecta más que todo a la biodiversidad de las plantas, incluso altera la forma en que crecen las plantas. Hay una investigación, no valga la redundancia, un equipo de investigadores de la Universidad de Martin Luther en Alemania, que unió fuerza con el Instituto de Leibniz de Bioquímica, pues precisamente para hacer un estudio de cómo afecta directamente a las plantas, y se descubrió pues que los procesos de las moléculas están involucrados en el crecimiento de las plantas, inclusive retrasan el crecimiento de las plantas, ya que pues estas sufren estrés hídrico debido a la falta de agua, ya que pues las precipitaciones han disminuido constantemente. Pues presentan también que los últimos hallazgos que se hacen sobre el mecanismo que controla el crecimiento a las altas temperaturas en el futuro podría ayudar inclusive a que las plantas pues se adapten al calentamiento global, pero esto es un paso a paso, es un paso a paso, ¿ya? Porque las plantas reaccionan de manera mucho más sensible a las fluctuaciones de la temperatura, más que los animales, pues ellas pues tienden a sufrir pues cambios adicionales a esto, ya que no le llega el recurso hídrico al sistema radicular como tal, ya debido pues a la exposición de las altas temperaturas. A veces tienen estrés hídrico por mucha agua en su sistema radicular, y estas son afectaciones pues que estamos teniendo constantemente eh, en nuestro entorno debido al cambio climático. Pues, compañero, ahí también tenemos que tener en cuenta que las plantas son organismos vivos, son sensibles a su entorno. Y con respecto al cambio climático que estamos viviendo, pues estas situaciones que se presentan con este cambio, como las altas temperaturas, como usted lo dijo, sequías e inundaciones extremas, que por eso también viene el estrés de la planta, pues estos son algunos de los factores ambientales que no permiten a alguna de esas especies, de esas plantas, su adaptación, el desarrollo, o afectan la productividad de esta planta. Hasta pueden llegar a afectar su supervivencia. Bueno, yo voy a participar, en mi opinión, con respecto a lo que estamos hablando, que lo que es el efecto en las plantas del cambio climático o la variabilidad climática. Primero tenemos que hacer una diferenciación en los dos términos. La variabilidad climática se da a través de los procesos naturales, por fenómenos de la naturaleza. Y el cambio climático se da por actuaciones humanas o por accidentes de la naturaleza, que son de un momento a otro. Entonces, para ese caso, las plantas se van adaptando o van creando modificaciones morfoanatómicas de sus órganos, bien sea hojas, corteza, raíz,
forma de también de dar sus frutos para garantizar que la próxima progenie pues se sostenga y la especie no desaparezca. También en las plantas hay unos cambios fisiológicos, o sea, en la forma de cómo producir su alimento, sus compuestos esenciales, alcaloides, taninos, una serie de sustancias que son la vida de las plantas para procesar sus alimentos. Y también cambios bioquímicos en las plantas. Entonces, podemos ver que en algunos casos las plantas toman colores amarillos por el exceso de temperatura o a veces por el exceso de humedad, como decía el compañero, en el piso, en las raíces. O sea, que nos está reflejando que se está intoxicando o se está ahogando por la falta de oxígeno. En las plantas también estas anomalías de la variabilidad o del cambio climático nos las afecta directamente en su crecimiento. Hay plantas que reducen su crecimiento como un mecanismo de defensa para poder soportarla y gastar la menos energía posible, con tal de a ver si puede superar la situación que está viviendo en ese momento. En otras, las plantas pueden tener un desarrollo más ágil, más dinámico, más vigoroso. Eso depende de cada tipo de especie. También podemos decir que en la parte de los cultivos agrícolas, pues la situación es muy diferente porque las plantas son plantas que vienen siendo prácticamente como domesticadas, podemos decir, por el hombre. Puede decir algo, la lenteja, la avena, el trigo, el maíz, la papa, bueno, todos estos frutos. Entonces, muchos de ellos se les garantizan condiciones naturales para que sobreviva para que no sientan este cambio o variabilidad climática de una manera contundente. Entonces, ¿qué se les da? Suministra agua, se les suministra fertilizantes, se les suministra protección con las heladas en las noches, horas nocturnas, y así sucesivamente, esas cosas. Entonces, cuando las plantas tienen escasez de oxígeno o de humedad, sufren unos estrés, ya lo dijo los dos compañeros intervinieron anteriormente. Entonces, eso hace que la planta esté como en un estado de alerta. Dice, no, yo me tengo que defender de alguna manera, yo tengo que sobrevivir, yo tengo que seguir haciendo mis procesos vitales. Entonces, es donde la planta comienza a producir una serie de sustancias, a tener cambios anatómicos, por ejemplo, en el caso de los cactus, que con el tiempo sus hojas se convirtieron en espinas, sus tallos se convirtieron en madera, pasaron a ser tallos acumuladores de agua, depósitos, y así sucesivamente otras especies. También tenemos que el mismo cambio climático genera una gran cantidad de ozono en la atmósfera que cae de pronto con las precipitaciones, y eso hace que la función estomática se vea obstruida y la planta no pueda respirar de una manera perfecta. Entonces las plantas ahí también se ven obligadas a generar mecanismos de defensa para soportar esta nueva situación. Doy paso a otro compañero para que... Buenas noches, les habla Keilis. Compañero, ¿me regala la diapositiva anterior, porfa? Bueno, hablando un poco sobre las estrategias o cómo pueden adaptarse las plantas al cambio. Eso, como lo expresan ustedes anteriormente, no todas las especies de las plantas y de organismos involucrados tienden a desarrollar adaptaciones. Y esto debido a que estas se distinguen muchas por sus características fisiológicas y morfológicas. Algunas de estas tienen el sistema radicular diferente que les permite profundizar y alcanzar y reservar agua en algunos sistemas y sus hábitats. También vemos que el método por el cual se realizan este tipo de adaptaciones que ellas tienden a hacer al cambio climático son métodos graduales. Estos métodos se realizan por procesos, es decir, de a un periodo de tiempo en el cual ellas primero
sienten el estrés, sienten el problema y van identificando cómo pueden ir evolucionando a esto para así poder adaptarse. Esto lo realizan por prácticas y estructuras para moderar los daños que son ocasionados debido a la variedad climática y al cambio climático en sí como tal. Algunas de las raíces son tuberculosas, como pueden ver ahí en la imagen de referencia. Estas imágenes nos brindan un tipo de especie que en el lugar que se encuentra tiene bastante presencia de agua. Muchas veces esta presencia de agua puede causar amarchitamiento en las hojas y causarle daños a las plantas. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Por acá tenemos las estrategias de adaptación a sistemas agrícolas y agroforestales en Colombia. Bueno, existen múltiples tipos de adaptaciones que podríamos implementar tanto en cultivos agrícolas como en cultivos agroforestales. Y uno de ellos puede ser este que podemos observar en la imagen de referencia, que son técnicas de procesamiento de aguas de cultivos acuícolas y lo reutilizan en cultivos agrícolas, también llamado proceso de acuoponía. También tenemos las técnicas de manejo, como anteriormente ponía el compañero, fertilizando los terrenos, adaptando las plantas a un cambio. Hay dos tipos de cambio en la variación de las plantas y animales. En este caso, la variación que la planta tiene y la adaptación de tipo indirecta, no estoy, sí, es de tipo indirecta debido a la reducción a la implementación de fertilizantes que estas tienen. Entonces tenemos que hacer una adaptación artificial en el cual adaptamos la planta para que cuando llegue un proceso de siembra, cultivo o de crecimiento, esta no vaya a tener mayor mortalidad. Tenemos diversificación de cultivos, implementación de energías sustentables que le permitan a nuestro ambiente disminuir los impactos que se han venido generando desde décadas para controlar este proceso que venimos enfrentando día a día debido a las altas temperaturas y a las inundaciones que se presentan en nuestra región. De mi parte, esta es una de las estrategias, no sé qué pueden aportar ustedes. Bueno, nuevamente, José Ayú Ricardo. Quería anotar una estrategia importante, en este caso se maneja en la parte agrícola, es el manejo genético para lograr unas plantas más robustas, que soporten sequía, que soporten plagas, porque esto es lo que trae el cambio climático, mayor aumento de humedad o disminución de la humedad en una zona. Entonces, lo que anteriormente podía ser un bosque se puede convertir en un desierto, o lo que era en un desierto se puede convertir en una zona seca. Sí, lo que era un bosque de una zona seca y lo que era seca de una zona con alta vegetación. Esta estrategia que se utiliza en la parte agrícola es para adaptar el cultivo a la nueva situación, darle algunas condiciones que atenúe su resistir a la nueva situación climática. Porque para el cambio climático las plantas no van a lograr una adaptación de una manera tan rápida, porque esto es a través de los siglos, a través de los años. Disculpe, es un proceso compañero. lento. Una preguntita, compañero. De lo que usted nos habla es cultivo in vitro. No. O sea, en este caso tenemos que utilizar ¿cómo se llama? La polinización cruzada. O sea, trabajar con patrones, como por ejemplo en el caso de los mangos, el mango que llama uno el mango de chupa, el mango de puerco, el mango de hilacha, el Magdalena River. Su polen lo cruzamos con otras especies para obtener otras plantas más rústicas, más fuertes. Aunque también se podría pensar en lo del trabajo de laboratorio, también sería una estrategia más costosa, pero también sería muy interesante ese tipo de experiencia. Bueno, yo de pronto hago un anexo a lo que dice el compañero Ayus y le respondo quizás la pregunta al compañero lo que acaba de hacer. Hay empresas o entidades que están haciendo modificación genética de las plantas.
ya para que mejoren su producción, su adaptación y disminuya el crecimiento, hablando agrícolamente. Tenemos el caso del café caturro, que el café caturro es un espécimen que pues crece 50 centímetros, 60 centímetros máximo, y pues sobrepasa la producción de una mata de café tradicional. O tenemos de pronto el cacao, que ha sido modificado genéticamente, obviamente, debido a la gran demanda de este producto para la producción de chocolate y otros productos derivados del mismo, donde se tienen plántulas o material genético llamado Colombia 1, Colombia 2, Colombia 3, y se modifica un sinnúmero de forma la planta para que, pues, obviamente las vainas entreguen más frutos como tal y la planta tenga una mejor adaptación, ya, independientemente del suelo, del tipo de suelo que se ha sembrado, saque mejormente y la producción sea amplia, para que pues el agricultor obtenga ganancias y pues la planta no sea asistida en la mayor cantidad de tiempo para que el agricultor pues obviamente reduzca los gastos en tema de asistencia de planta y pues obtenga más ganancia en producción de plantas. Se hace una modificación genética constante de ella. Pues se inicia en el laboratorio, se puede decir de que se hacen pruebas pues del material de las plántulas en vitro, se hace en invernaderos, como vimos pues allá en la práctica que tuvimos en el SENA. Exacto. Que se va haciendo pues, sí, se van haciendo prácticas constantes con ella hasta tener pues el mejor material genético. Claro, sí, yo también he escuchado que se puede coger, o sea, porque se trabaja por nudos de la planta madre con la que se vaya a trabajar y pues se coge una planta que haya dado o esté en buen estado, una planta que se vea bonita, que haya dado también una buena productividad para que las plántulas que se vayan a sacar sean de la mejor calidad. Bueno, compañeros, voy a hacer otro aporte muy rápido. Es con referencia a qué se nos está nosotros generando con este cambio climático, que sumado a los fenómenos del niño y de la niña, como todos sabemos, que un año llueve bastante, que la niña es cuando llueve bastante, pero de a poquito, y del niño, como hace la similitud de la orina, el orín del niño es más abundante, entonces lo llaman así, fenómeno del niño y fenómeno de la niña. Entonces, si el planeta Tierra aumenta su temperatura por encima de 4 o 5 grados, estaría seriamente amenazada la especie humana, porque se acabarían los suministros de alimentos y de qué vamos a vivir nosotros los seres humanos. Lo otro también es que con nuestra actividad a diario, tala de árboles, las quemas, los procesos industriales, muchas más que de pronto ustedes van ahorita a ampliar, eso nos está generando a nosotros una destrucción de nuestro hogar. Y las plantas que vienen adaptadas a un medio de vida, a una condición climática de la Tierra, se están viendo sorprendidas. Dice, pero ¿qué está pasando aquí? Que nos está cambiando la temperatura del agua, la temperatura a veces caliente, a veces fría. Entonces las plantas comienzan nuevamente a decir, vamos a defendernos, vamos a adaptarnos a estos cambios. Pero si es muy alto y acelerado, es muy difícil. También podemos hablar de que el cambio climático, pues verdaderamente está afectando las grandes masas boscosas de los pulmones del mundo, la Amazonas, la parte de Asia, y de los bosques templados de Europa y de Canadá y Estados Unidos. Entonces estamos frente a una situación de muy alto riesgo, donde las especies vegetales y los animales no van a tener tiempo de tener esas adaptaciones.